Let's continue. I was telling you that in this unit, what we have to do is to review all the simple sentences in past. We're talking about past, simple, past continuous. Maybe you can add past continuous, but what you will need the most is simple past to write your biography. You can add also perfect tenses, past perfect, and some expressions, like conditionals. You can add conditionals if you want. So here we're going to make a review. Okay, it says, life is a long journey made up of past events, present situations, and future ideas. Identifying those remarkable moments in a timeline helps to organize information and makes the writing process easier and more effective. You write about many life experiences, including education, family, work experiences, or any other subject. Read the following timeline about Daniel Goleman. It will help you learn how to write a biography. So you can remember in the first part of the evidence, en la primera parte de la evidencia, you can add that timeline. ¿Cierto? Pueden añadir esa línea del tiempo. Yo voy a escribir sobre mi biografía, entonces tengo que organizarla. Entonces, for instance, in my case, I can put something like this. Okay, date of birth. Childhood. 1975, let's say, until 1986, let's say. So I can add some information about my childhood. Important events, like maybe, let's say, okay, la escuelita de Doña Rita, school. I can talk also about important events. Let me think, in my childhood. When we are 5, 7 years old, it's the most important events we can remember? Travelings, like places we visit. Yeah, important places. I visited, for instance. This is an example. Esto es como un ejemplo de una línea del tiempo y de cómo yo voy a organizar mi escrito. Then, I can also add here important people in my life. People who are no longer here, like grandparents, grandma, my grandpa. So I remember when I was a child, my grandma and my grandpa, but they are not longer here on earth. Number 3, let's say that I want to talk about high school, 1991 to 1996, I think, high school. And maybe I can add information about my first love. So here we have an example. Event, year or date, he was born, he returned to Harvard, the New York Times recruited him as editor, he publishes his book Emotional Intelligence. Acá les estoy colocando un ejemplo muy colombiano, ¿no? Muy nuestro. ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar de aspectos importantes en nuestras vidas
en la niñez, en la adolescencia, ¿cierto? Y ya la etapa adulta. Hay muchos que todavía están en high school. Entonces, bueno, pues llegan hasta acá, ¿no? Ya las personas que son mucho más adultas, pues obvian esa primera parte, que ya están en sus 40, en sus 30. Entonces pueden ahí sí especificar líneas de tiempo relacionadas, así como está la de Daniel Goleman, donde simplemente se menciona aspectos como el año de nacimiento, los padres, ¿cierto? Y ya como la carrera universitaria o la carrera laboral. ¿No? Listo. Let's continue. Acá tenemos el ejemplo de Goleman que ya lo habíamos leído. Based on the facts involved in the timeline, you can start writing your biography, the biography. It is possible to name events which were not previously included in the timeline because they can become necessary if you want to clarify an idea. Do not hesitate to take account of them. The timeline will help you write it, but you can use other situations you consider relevant as well. The following text is an example of how to include more information to the timeline. Entonces, lo que están diciendo ahí es como que, bueno, pues, consideraste como una línea del tiempo que la pueden incluir en la primera parte de la actividad, ¿recuerdan? Consideran una línea del tiempo, pero a la hora de escribir, ve, pues esto no es tan relevante. Realmente, así como la borré yo, ¿no? O sea, realmente no es relevante que yo haga énfasis en la etapa de mi niñez y de mi adolescencia, porque yo ya estoy en mis 40, yo puedo hacer como enfatizar en mi vida profesional. De pronto, para los estudiantes que son muy jóvenes, los adolescentes que están en este curso, claro, por supuesto, la línea de tiempo sí tiene que incluir como aspectos de su niñez y de su, digamos, preadolescencia. ¿M? Importante acá para señalar los verbos. Utilizo verbo to be, is, was born. Esta es una expresión para decir nació. Recuerden que voy a hablar de mí misma y lo puedo hacer tal cual como está, como en tercera persona. Puedo describirlo en tercera persona como Yvonne, ¿cierto? Is an English teacher who works por Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, bla, 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 bla. Yvonne was born on date in city. Podría ponerlo así, ¿cierto? Como que alguien más está hablando de mí, esto es tercera persona. O simplemente puedo decir I am utilizando el verbo to be. O sea, directamente hablando en primera persona, I am, I was born, I was. Entonces, para que lo tengan presente, porque a veces cuando hacen esto, colocan como que I were, siguen el ejemplo y copian lo mismo. Y recuerden que yo no digo I were, a no ser que yo esté utilizando un condicional. ¿Sí? Con un condicional sería la excepción para utilizar ese I were. Pero si yo voy a hablar de I directamente de mí, entonces como lo veo acá, llego y lo copio y coloco acá. No, recuerden la conjugación de los verbos. I was. I grew up. Este es el pasado del verbo crecer. Receive. Entonces, vea que necesitamos combinar entre presente y pasado. Presente, pasado. Presente, pasado. Algunos aspectos deben ir en presente, por supuesto. Por ejemplo, yo puedo decir, I went to University of Antioquia to study languages, foreign languages,
¿sí? Yo puedo estar diciendo, listo, esto está en pasado, esto fue algo que yo hice, estoy hablando de uno de mis estudios, pero yo puedo hablar de la universidad, ¿cierto? This university is one of the most prestigious universities in Colombia. Como ejemplo, ¿no? Todos estos son ejemplos. Entonces, vea que acá yo ya estoy utilizando el presente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la universidad. Entonces, es combinar entre el pasado y el presente. Acá, ¿por qué estoy hablando del pasado? Porque estoy especificando de que fui a estudiar, o sea, estudié en la universidad. Yo puedo decir, yo puedo ir o yo estudié. También directamente yo puedo decir acá, I studied at the University of Antioquia Foreign Languages, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan presentes, vea que acá están resaltados, is, was born, where, grew up, received, offers, presente, attended, past, helped, past, returned, past, graduated, past. ¿Mm? Casi todo está en pasado. Acá, would recommend, ¿cierto? Él no sabía, él no sabía que lo recomendaría para este trabajo. Entonces, acá, would recommend, esto es una expresión, ¿no? No sabía que lo recomendaría. Esto es este tiempo ustedes aprendieron esta estructura would desde el nivel 3. Y sabemos que lo utilizamos también para los condicionales, would recommend. Y esta es una estructura condicional, ¿cierto? Que lo recomendaría, ese IA en el español es como, se llama así, ¿no? Condicional. Entonces, es jugar con el pasado y con el presente. Y ya como ven acá, casi ya todo es pasado. Recuerden que ustedes saben esta estructura que es be able to, ¿cierto? Tener la capacidad de. Entonces está en pasado, was able to study, etcétera. Aspectos importantes a tener en cuenta para escribir la biografía, ¿cierto? Estas preguntas me pueden ayudar. What does David Goleman do? What do I do? O sea, ¿qué me dedico? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Dónde trabajo? Ah, bueno, hablemos de eso. What countries did he study in? Bueno, pues digamos que no es tan nuestro, ¿no? Puede ocurrir, por supuesto, ¿no? O sea, I have the opportunity to study in Montreal, for instance, in 2013. But for you, maybe, okay, what countries did you visit it? Did you visit? When did he publish his book? Bueno, de pronto no hemos publicado libros, pero como que, ¿cuáles han sido como los eventos más importantes? Y hablar de eso. Entonces, como ayudarnos con preguntas para poder como ir especificando la biografía. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo coloco estas respuestas juntas, ya estoy construyendo un texto que tiene sentido, ¿no? Si yo leo esto, he is an American psychologist, researcher, and writer. He studied in the USA and India. He published a book in 1995, ¿cierto? Entonces, acá yo ya tendría como un primer párrafo, digamos, ¿sí? He studied at, y podría escribir, ¿cierto? Donde estudió y decir, bueno, es una institución, muy bien. Using simple tenses. It is important to review simple tenses such as past, present, and future because they can be used to express ideas in different contexts. We are going to start checking simple past tense. The following chart explains the use of to be in the past. Entonces acá tenemos lo que les decía, la revisión de estos tiempos simples. Es importante lo que les decía ahorita, o sea, no voy a poner, como en el texto dice David were, entonces yo simplemente voy a cambiar David y voy a poner I, pues ahí ya
tengo un error, ¿no? O sea, metí las de andar, ¿sí? Porque yo no digo I were. Sí puedo decir I were, les decía ahorita, pero solo para ciertas estructuras del condicional. Entonces, bueno, acá tenemos el recorderis, I was, you were. Si voy a hablar en tercera persona de mí, Yvonne was. Si voy a hablar, ¿cierto? Si voy a hablar de mí, I was. Bueno, recuerden, ¿cierto? El pasado siempre con otros verbos. Utilizo que el verbo en pasado. Si voy a negar, utilizo el auxiliar did, not. Y voy a utilizar el verbo de manera normal. ¿Mm? Acá tenemos algunos ejemplos para utilizar los tiempos perfectos. We use simple present to talk about facts, generalizations, and universal truths. Entonces, como que, ¿en qué tiempo va esta parte de mi biografía? Entonces, como de qué estoy hablando, de algo que es un hecho, como cuando les ponía, bueno, o sea, yo estoy hablando en pasado de que yo estudié en la universidad, ¿sí? En esta universidad. Pero si yo voy a hablar de la universidad, yo no hablo de la universidad en pasado, sino que voy a hablar de la universidad en presente. ¿Mm? Habits and routines, permanent situations, events that are certain to happen, arrangements that we can change, stated verbs which are never used in continuous grammar forms. Recuerden que utilizamos el presente también para algunos verbos que no podemos usar en continuo. ¿Mm? Narrations, instructions, and commentaries. Bear in mind that the chart regarding to be is in simple present. Como que bueno, recuerden que esta es la forma del presente simple del verbo to be. Y la forma del presente simple de otros verbos, que es algo que aunque estemos en nivel 6, seguimos cometiendo. Es un error que seguimos cometiendo, ¿no? Entonces, como que, bueno, recuerden que tenemos unos auxiliares para negar. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir y poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Sí? Bueno. Tenemos las estructuras, recuerden que vamos a hablar de los planes futuros. Esos planes futuros los vamos a utilizar los vamos a expresar usando la forma will. Recuerden que will lo utilizamos bueno, para decisiones que yo tomo en el momento, también para expresar deseos futuros. ¿Mm? Para cosas que ya son como más certeras, cosas que están ya decididas, ¿cierto? En el plan futuro yo puedo decir, ok, yo me imagino a 20 años de esta forma. Yo puedo en esas expresiones utilizar will. Y cuando yo ya empiezo a hacer mi plan, ¿cierto? Año tras año, yo podría utilizar el going to porque es algo certero. Esto es algo que yo quiero a largo plazo. Para eso yo tengo que empezar a trabajar en mi corto plazo. ¿Mm? Bueno, recuerden pues que will lo utilizamos y no necesitamos, es auxiliar, ¿no? O sea, el mismo es auxiliar. Entonces, no necesitamos un auxiliar adicional, ¿no? Con will niego y con will pregunto, ¿no? Hago las interrogativas. Y recuerden que el going to, ¿cierto? Es una expresión futura, ¿cierto? Que expresa futuro, pero tiene una forma continua, ¿no? Y por tener una forma continua, es una expresión continua que se usa para el futuro y el verbo to be es el auxiliar. Entonces, como tengo el verbo to be como auxiliar, ese es el que niego y con ese es el que pregunto. ¿Mm? Que lo había dejado pues como pasé por alto, pero para que lo recordemos. Y ya acá, en la parte final, para que ustedes utilicen este vocabulario en las actividades.
Este vocabulario está relacionado con productivity and accountability. From an economist's point of view, productivity is an average measure of the efficiency of production. If you think carefully, a product can be anything that you do, create, generate, or enhance. Podríamos ponerlo, productividad en términos de la línea del tiempo que vamos a construir a futuro con mi life, ¿cierto? Life plan, con el plan de vida que voy a construir. Podría ponerlo en términos de eficiencia, ¿no? Era lo que yo les decía. Bueno, a 10 años, bueno, para lograr eso a 10 años, ¿qué tengo que estar yo haciendo de manera eficiente, ¿cierto? Para que sea realmente un aspecto productivo y yo pueda llegar a 10 años a ese punto, ¿no? So the concept of productivity applies to everything you can do from getting up to your life plan, ¿cierto? O sea, puede ser aplicado desde levantarse, levantarse todos los días, ¿cierto? A escribir pues su plan de vida. Now the question is how do you become productive? Well, first, it is important to understand the qualities of productive individuals. Productivity involves prioritizing, planning, and applying knowledge and skills to make decisions that lead to quality results in a specific time frame. So people who are productive are able to do those things well. People who are productive in their lives also demonstrate the following characteristics: initiative, self-direction, personal responsibility. All those expressions are vocabulary you can apply. Prioritizing, time management, goal setting. So please be smart and study this material. Being specific, measurable, attainable, relevant, time-related, evaluate. Revisen bien este material. Ya, por ejemplo, este está managing time. Prepare yourself first, make a list of priorities, assign realistic priorities to each task. ¿Cierto? En el life plan, entonces yo tengo, me voy a graduar de la universidad, voy a entrar a voy a aplicar y voy a trabajar con esta empresa, me gusta por todas las ventajas y todo lo que da, ¿cierto? La forma como cuida a los trabajadores. Voy a viajar, ¿no? Realmente lo que yo quiero no es ni esto ni esto, sino quiero viajar. Quiero empezar una nueva vida en otro país. Entonces, como que, bueno, ¿cuáles son las prioridades para lograr cada uno de esos aspectos que ustedes van a poner en su plan de vida? Listo, plan 1, plan 2. Bueno, prioridad, conocer el idioma, ¿no? Esa es prioridad número 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, todos los días me voy a levantar y voy a hacer alguna actividad en inglés, de tal hora a tal hora, ¿no? Y ahí yo estoy asignando prioridades reales a mi vida, ¿no? Entonces, como que, y siempre les digo, ¿no? Para la vida, chicos, la información que a nosotros acá estamos aprendiendo inglés, pero la información que traen estos talleres y estos materiales nos ponen a realmente mejorar nuestro sistema de vida, ¿no? Si ustedes se ponen a la tarea de realmente hacer esto y construir su plan de vida, no solamente están aprendiendo inglés, están mejorando montones su nivel de vida. Así que, bueno, esta es la información adicional. Disfrútenla y recojan buenos frutos de todo lo que están invirtiendo en estos momentos, ¿no? Acá tenemos al final unos tips. Identify your most focused work time. The first step is to detect the times and days of the week when you tend to do your best work. Many people have more energy and can concentrate better in the morning. Depending on your activities, the morning tends to be quiet
but people are more interactive later in the afternoon. Entonces, como que estos son algunos tips, ¿no? O sea, bueno, revise cuál es el tiempo en el que usted está como más atento, ¿no? ¿Cuál es su tiempo más productivo del día? Do your most dreaded tasks first. Arrange your schedule so that you finish important tasks at your most productive times. For example, if you're having difficulties in reading on Friday afternoons, a low energy time for many people, try moving the tasks to Monday morning. ¿Sí? Bueno, si dentro de mi plan de vida está la lectura, ¿no? O sea, o mejorar o presentarme para una maestría, claro, tengo que hacer muchas lecturas, ¿no? O sea, escojo un momento de la semana o del día donde yo sea más productiva y no termine durmiéndome, ¿no? Entonces, como que revisen todo esto. Find a good accountability partner, check in weekly with your accountability partner. Don't worry, just do it. That this one is excellent, you know? Like sometimes we do that, like, oh no, I couldn't do it. Oh no, I'm so bad that I planned for my life to study English every morning, but I'm not doing it. So I start worrying and it's getting worse. So please try not to worry, just start doing it. No importa si hoy no lo hizo, si no lo hizo ayer, si no lo hizo una semana que lo programó, pues, no se preocupe, solo hágalo, ¿no? O sea, empiece a hacerlo. Lo hizo hoy, perfecto. Mañana hay otros 15 días sin hacerlo, no hay problema, hágalo. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Mateo, si tienes alguna duda o inquietud adicional, disfruten este material que trae no solamente aspectos del inglés, sino aspectos para su vida. Bueno, yo creo que no, que todo está muy bien. Muchas gracias. See you next week for the fourth web conference. Okay, here. Okay, tell me, Mateo. Mateo, sí, puede hablar o escribir, puede habilitar el micrófono o escribir en el chat. A ver, yo miro si. Ok, bueno. ¿Me escucha? Yes, I can hear you. ¿Cuándo debemos utilizar el icon, el where, cuando estamos señalando otro objeto? ¿Cuándo puedes utilizar el qué? El icon, el where, I where. Ah, if I were you, ¿cierto? En el tercer condicional, ¿no? En este condicional que es hipotético. Entonces, es la única forma, es como la excepción a la regla, ¿no? Yo digo, if I were you, I wouldn't do it. ¿No? Si yo fuera tú, o sea, si yo estuviera en tus zapatos, no lo haría, la verdad. Ah, ¿Cierto? Es en ese tercer condicional que es el hipotético. If I were you, I wouldn't. entonces la regla es que el verbo siempre está señalando al sujeto que aparece después. O sea, por ejemplo, decir if we were them. La regla, y es algo que yo les digo desde el nivel cero, ¿no? O sea, la regla en inglés es, pongo un sujeto al lado de un verbo. No es como en español que nosotros podemos decir vamos y ya se entiende de quiénes estamos hablando. Porque en español nosotros tenemos una conjugación para cada persona, para cada pronombre personal. O sea, yo nunca voy a decir
tú vamos. Yo digo vamos y ya sabemos que somos yo y alguien más, ¿no? O yo y toda la gente que me está acompañando. En inglés no, como en inglés solamente tenemos dos, por ejemplo, en el presente simple, si yo digo was y pasa mucho, entonces me dicen, por ejemplo, am y Yvonne. Bueno, yo sé que am, pues está hablando de I, ¿no? O sea, pero no, yo siempre tengo que tener en inglés el sujeto al lado del verbo. Porque si yo digo is cold, ¿pero de qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Del metal? ¿De qué me estás hablando? ¿De la historia que me estás contando? ¿De tu corazón? ¿Cierto? Que se enfrió por una pena de amor, ¿o de qué me estás hablando? O sea, is puede ser cualquier cosa, puede ser ¿cierto? Un femenino, puede ser un masculino, puede ser una cosa. Por eso es importante en inglés, como regla número 1, siempre poner sujeto al lado del verbo. Entonces, we, sí, we were. El were lo usamos para we, para they, para you, utilizamos el were. Para I, para she, para he, para it. Y acá ya les estoy hablando de la conjugación. Utilizo was, ¿cierto? A ver, yo les pongo acá para que no se confundan. Pero mi pregunta es, en el caso condicional hipotético, siempre tenemos que pensar que el verbo está señalando al sujeto que viene después, o sea, que se conjuga de acuerdo al segundo sujeto, porque ahí, por ejemplo, estamos diciendo were you, o sea que si, por ejemplo, el que siguiera fuera, no sé, them o we, estaríamos pensando en que el verbo tiene que ser conjugado de acuerdo a ese y no Sí, al sí, sujeto que viene antes. tiene sentido lo que estás diciendo, tiene sentido lo que estás diciendo, pero realmente en Pues, este condicional utiliza la forma subjuntiva. En español tenemos el subjuntivo. En inglés no existe el subjuntivo es este pasado. Entonces, cuando yo digo, if I won, la típica, el típico ejemplo que siempre ponemos todos los profes de inglés y todos los textos de enseñanza de inglés siempre van a encontrar ese ejemplo. If I won the lottery. En español, ¿cierto? I would travel the world, around the world. Entonces, vea que acá lo mismo, estoy utilizando el subjuntivo. Si yo ganara, si yo fuera, si yo estuviera, si yo, si yo estuviera, si yo fuera, si yo ganara, si yo comprara, si yo, ¿sí? Ese ara, es como el subjuntivo. En inglés lo expresamos en pasado, por eso en esta forma, que es yo ah, le digo el tercer condicional, pero realmente es el segundo condicional, porque es que recuerden que hay cero. Entonces digo, los cuento así, o sea, 0, 1, 2 y 3, y estaba hablando del tercero, pero no del tercer condicional, sino del condicional 2. La estructura del segundo condicional es pasado, if, em, if va con pasado simple, past simple, que en español es, como les digo, el subjuntivo. Y la otra frase va con would más el verbo, ya sea positivo, pues afirmativo o negativo, ¿cierto? Ese es el segundo condicional. Entonces, cuando yo utilizo el verbo to be, siempre lo voy a utilizar con where, no importa si es I, you, ¿sí? Y entonces esta es la excepción de la que les hablaba. Siempre yo digo I was, pero si voy ah, a expresar este condicional, yo digo if I were you. ¿Mm? Tiene sentido lo que dices, ¿no? La forma en la que
tratas de explicarlo desde la razón que hace referencia como al segundo sujeto, al sujeto you, pero realmente lo que estamos usando es el subjuntivo. Y como estamos usando el Entiendo. subjuntivo, entonces como que Gracias. se, se generaliza al where y ya está, en esta estructura, ¿sí? Se generaliza el where y como que utilizo todos. Entonces, if she were you, if we were you, if they were you. Claro que si yo acá meto a otros, pues no tiene sentido, ¿no? Acá dice que ya queda menos de un minuto. No tiene sentido meter a otros, como de que si ellos fueran tú, pues acá estoy hablando por ellos, acá estoy hablando por ella, acá estoy hablando por nosotros. Pues hablo por mí. Si yo fuera tú, porque te estoy dando un ejemplo, ¿no? Te estoy dando un consejo, ¿sí? ¿Mejoró? Entiendo. Con todo gusto, Mateo. ¿Alguna inquietud adicional? No, era eso, muchas gracias. Ay, con todo el gusto, con todo el amor. Nos vemos en la próxima clase y muchísimas gracias. Gracias porque hoy me sentí así como bajita ay, no sé, como con la cabeza así cuando te va a dar gripe y estás como embotada. Entonces, bueno, gracias, Sí, gracias chicos por la paciencia. Ahí lo sí, hicimos.